Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Su gloria nos salvó, Él nos amó, yeah. Él triunfó, vida nueva Él nos dio, y su reino nos mostró, por su amor. ¿Qué tal? Les saludo con mucho cariño. Dios les bendiga. Te invito a orar en este momento. Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, nos acercamos hasta tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que tú nos guíes, que tú tomes el control de este tiempo, Señor, y que seas tú el que nos esté enseñando a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por estar en nuestra vida, gracias por la vida que nos permites vivir y por este momento en que podemos estar aquí, Señor, buscando de ti, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hoy es un día hermoso. Hoy es un día maravilloso porque a todas las mamás les festejan el día, su día, ¿verdad? Y bueno, le agradecemos a Dios porque nos ha permitido ese privilegio de ser madres. Y nos da alegría ver cómo nuestros hijos nos demuestran con detalles, nos demuestran su amor. Y pues yo te quiero hablar de madres excepcionales, de madres ejemplares de las que habla la palabra de Dios. Por ejemplo, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, ella fue una joven, pues fue una adolescente muy valiente, fue una mujer ejemplar, una madre ejemplar. También recuerdo a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que pasó también por cosas pues muy fuertes. Por ejemplo, de ver a su hijo que le quitaron la vida, pues todo eso son cosas pues para una madre muy fuertes, pero sin embargo ellas fueron valientes. Ana, la mamá de Samuel, el profeta Samuel, de ese gran profeta y juez que Dios usó mucho, tanto así que ninguna de sus palabras cayeron a tierra. Todo se cumplió lo que habló el profeta Samuel. Pero yo quiero hablarte en este momento de una madre que, solamente en 2 pasajes de la Biblia se dice su nombre, pero sin embargo, en 700 y tanto, se menciona el trabajo que ella hizo, que Dios le permitió hacer a través de sus hijos. Yo quiero hablarte en este momento de Jocabed, de la gran influencia de ella sobre Moisés,
Y no tan solo sobre Moisés, sino también sobre sus otros 2 hijos. Dicen que detrás de un buen hijo hay una gran madre. Y bueno, la petición de toda madre cristiana es pues formar hijos que honren y glorifiquen a Dios. Te invito a leer Éxodo 2, versículo 1. Vamos a ver la historia de esta historia cómo empieza. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Solamente se está refiriendo a que ella pertenecía a la familia de Leví. Y bueno, pues quiero llevarte también a Números 26, 59. Ahí sí menciona su nombre, el nombre de los padres de Moisés. Y vamos a verlo. Dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Aquí menciona el nombre de sus 3 hijos, ¿verdad? Y el nombre de los padres de Moisés. Bueno, ella se llamaba entonces Jocabed. Bueno, Jocabed significa de Dios es la gloria. Qué verdad tan profunda, ¿verdad? Que de Dios es la gloria. Entonces, esto significa Jocabed. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Y conforme veamos este tiempo, estemos en este tiempo estudiando, aprendiendo, pues nos vamos a dar cuenta que realmente ella hizo honor a su nombre, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que es muy importante a las personas o a las parejas que van a ser papás, qué importante es que analices el nombre que le vas a poner a tu bebé. Porque muchas veces cuando uno no sabe, solamente se deja llevar porque te gusta el nombre, pero no sabes lo que significa. Entonces, ¿cuántas veces en la vida de tu hijo lo vas a nombrar por ese nombre? Pues muchas, ¿verdad? Muchas. ¿Y qué mejor que tú cada vez que le hables, le digas, lo bendigas, ¿no? Que aprendamos a bendecir a nuestros hijos aún del nombre que les ponemos. Y bueno, desde el vientre tú puedes bendecir a tus hijos, hablar con ellos y leerles la palabra de Dios porque ellos escuchan. Entonces vamos a ver, quiero decirte que cuando eran esclavos en Egipto, se levantó un faraón que no conoció el motivo por el cual este pueblo de Israel habitaba en Egipto y que estaba llenando la tierra de sus pobladores, porque los israelitas crecían y se multiplicaban, pues mucho, ¿no? Entonces, él hizo un decreto, y este decreto está en Éxodo 1:22. Vamos a leer el decreto de este faraón. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echen al río a todos los hijos, a todo hijo que nazca, y a toda hija presérvenle la vida. Este es el decreto que hizo Faraón. Mandó matar a todos los niños que nacieran. Y te das cuenta el tiempo tan difícil que estaban viviendo. Ellos estaban de esclavos. Y bueno, ¿qué es un esclavo? Un esclavo pues no tiene sueldo. Un esclavo tiene que estar disponible para su amo a toda hora. Ellos no eran como personas, no valían para ese faraón, no valían como personas. Eran como un tipo, pues de una cosa que les servía a ellos, ¿no? Entonces, esta era la situación del pueblo de Israel en Egipto. Y todavía de estar en esta situación, todavía tenían que pasar por por ese dolor de cómo ver a sus hijos que los aventaban al río, ¿verdad? En una ocasión yo oí una pregunta que alguien hizo y dijo, oiga, ¿por qué la Biblia habla de esclavos?
Yo creo que no debió de haber esclavos, porque yo creo que todas las personas valemos lo mismo. Pero nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos está hablando acerca de la condición del ser humano sin Dios. Cuando el ser humano no tiene a Dios, es esclavo de los vicios, es esclavo de las mentiras, de las tranzas. Y tú por más que quieras dejar de decir groserías, malas palabras o mentiras, no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque eres un esclavo. Pero Dios en su palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces, esta es la condición del ser humano sin Dios. Es un esclavo. Y así estaba el pueblo de Israel. Y bueno, entonces lanzaban a los pequeños, a los bebés recién nacidos, pues al río Nilo. Entonces, este río es un río muy grande, uno de los más grandes del mundo, junto con el río Amazonas. Pero era bueno para sus moradores, porque había muchos beneficios, pero también había muchos peligros. Había muchos peligros en ese río, porque había unos cocodrilos gigantescos y también había unos hipopótamos. Ellos destruían las zonas agrícolas. Los hipopótamos eran responsables de la destrucción de todas las zonas agrícolas. Entonces todo esto era pues malo para la gente que ahí moraba. Entonces, al aventar a los bebés, pues eran alimentados los cocodrilos y los hipopótamos. Yo quiero preguntarte en este momento, a ti madre, a ti mujer, ¿cómo ves a tus hijos? ¿Qué es lo que ves en tus hijos? Bueno, Jocabed vio a sus hijos como Dios los ve. Te invito a leer Éxodo 2:2. Éxodo 2:2 dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que Jocabed vio que su hijo era hermoso. Pero tú has de decir, pero qué madre no ve a su hijo hermoso, ¿verdad? Todos los vemos hermosos, aunque no lo sean tanto para otras personas, pero para nosotros son hermosos nuestros hijos. Y bueno, y pues entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los otros 2 hijos de ella no eran hermosos? Bueno, fíjate que esta palabra hermoso, desde el original, significa agraciado o lleno de la gracia de Dios. Quiero decirte que Jocabed pudo ver a su hijo con los ojos de Dios. Jocabed tenía una relación íntima con Dios, una comunión íntima con Dios. Tenía revelación de Dios, ¿verdad? Te vuelvo a preguntar, ¿tú cómo estás viendo a tus hijos? ¿Qué expectativa tienes de ellos? ¿Los estás viendo como un problema? ¿Los estás viendo pues que no van a llegar a nada? ¿O por qué dices, bueno, es que nada más se la pasan viendo la televisión y se la pasan en las redes sociales? Están perdiendo el tiempo, pero ¿cómo ves a tus hijos? Es muy importante que cambiemos la forma de ver a nuestros hijos, que podamos verlos como Dios los ve, ¿sí? Porque quiero decirte algo claro. Dice un dicho que los hijos son el reflejo de los padres. ¿Será verdad? ¿Sí? Tal vez como padre no hemos sido un buen ejemplo. Sí, porque sí hay hijos que están causando dolor a sus padres,
Pero mejor cambiemos la forma de verlos y comencemos a verlos como Dios los ve. Tú puedes decir, es que tú no conoces a mi hijo es un borracho, es un grosero. Pero en 1 Corintios 1:27 dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y quiero decirte que Dios tiene promesas grandiosas para ti si tú le crees a Dios. ¿Sí? Bueno, fíjate, quiero leerte una promesa de Dios que está en Isaías 49:22. Así dijo el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Este texto, esta promesa, fue un rema en mi vida, porque fue algo que yo lo leí cuando estaba orando en la madrugada, rogándole a Dios por mis hijos, porque mis hijos estaban lejos de Dios. Y esto fue lo que me apareció, y eran letras diferentes a todas las demás, como que se veían más grandes. Entonces yo me apropié de esa promesa. Quiero decirte que Dios puede cambiarlo todo y puede hacer que tu hijo puede hacerlo conforme a su plan divino. Pero tú y yo como padres debemos de cambiar la manera de ver a nuestros hijos. Ve a tus hijos como triunfadores, como vencedores en Cristo, como personas que serán útiles en las manos de Dios, porque dice que se los traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. ¿Cómo cargan a un campeón? Por ejemplo, cuando gana el box, ¿cómo los cargan? En hombros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son vencedores. Entonces yo te invito a que tú comiences a ver a tus hijos como Dios los ve. Y esta es la primera característica de esta mujer, que ella vio a sus hijos como Dios los ve. Jocabed, de la que estamos hablando. En segundo lugar, ella tampoco tuvo temor. Es otra de las características de esta mujer, de esta madre. Y te invito a ir a Hebreos 11:23. Vamos a leer Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Le vieron un niño agraciado, lleno de la gracia de Dios, y ellos no tuvieron temor. Yo he pensado que es muy posible que estos padres hayan sido testigos de cómo lanzaban a los bebés al río Nilo. Imagínate la escena terrible. Tal vez ellos escucharon los llantos desgarradores de los padres. Tal vez ellos muchas veces vieron esto, pero en medio de esta situación, ellos como padres no tuvieron temor, porque creyeron al Dios vivo y verdadero. Creyeron, confiaron en Él. Entonces, hoy, en este tiempo, estamos viviendo una sociedad que es cruel para nuestros hijos. El enemigo quiere acabar con la vida de nuestros hijos, metiéndoles prácticas que los alejan de Dios, haciéndoles olvidar la santidad a la cual hemos sido llamados, mezclando lo santo con lo profano.
Y entonces nosotros hemos sido llamados a santidad. Tal vez tú puedes decir o te pueden decir, es que esto no es malo, todo mundo lo hace. La fornicación, esto no es malo, todo mundo lo hace. El mal, tú eres el que estás mal porque no lo haces, porque ahora a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces los quieren llevar por un camino equivocado. El faraón de este tiempo está detrás de nuestros hijos y los quiere llevar a la perdición. Hoy hay parejas que se casan, de recién casados, y no tienen planeado tener hijos. Otros tantos ya no los quieren dejar ir a la escuela porque tienen temor de todo lo que les enseñan en la escuela. Pero cuando una madre y un padre se levantan y pelean por sus hijos sin temor, como los padres de Moisés, debemos recordar las promesas de Dios para nuestra familia. Creamos que nuestros hijos están en las mejores manos. Ellos están en las manos de Dios. Entonces vamos a ver la tercera característica de esta mujer. Ella buscó lo mejor para su hijo. Eso lo podemos ver en Éxodo 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esta mujer, yo creo que desde que ella estaba embarazada, estuvo planeando cómo iba a preservar la vida de su hijo. Ella estuvo observando toda la situación para ver qué dirección le daba Dios, qué estrategia le daba Dios para salvar a su hijo. ¿Sí? Ella conocía pues todo lo del palacio, conocía el horario en que la princesa se bañaba y nos damos cuenta que su hija Miriam era una doncella de la princesa. Ahorita lo vamos a leer y ella le informaba todo. Entonces, la canastilla la preparó muy bien. Ella preparó muy bien la canastilla, vamos a leerlo. Dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una de sus criadas a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó o como lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces te comentaba que ella conocía a qué horas la princesa se bañaba. Ella estaba al tanto de todo lo que acontecía en ese lugar. Entonces la canastilla la preparó muy bien. Ella la acondicionó para que no se le metiera el agua.
Y pues ella hizo todo lo que estuvo por hacer ella, ¿no? Y bueno, tal vez tú tienes la bendición de cuidar a tu bebé. Cuídalo con todo tu amor. No se lo delegues a nadie le delegues este cuidado, porque ese tiempo en que tú lo vas a cuidar es muy corto y es muy valioso para tu bebé y para ti. Te decía que Dios nos ha dado el privilegio de ser madres, pero también el ser madre es una gran responsabilidad. ¿Qué es lo mejor para tus hijos? ¿Has pensado qué es lo mejor para tus hijos? ¿Tú qué piensas? ¿Tú quieres que sea un abogado, un doctor? ¡Qué bueno! Porque cuando ellos lleguen a hacer eso, ellos, como tú ya les enseñaste el temor de Dios, ellos van a ser un buen doctor, un buen abogado. Y ella también pensó, pues yo quiero lo mejor para mi hijo. Y a ella Dios se la guió. Entonces, como madres debemos buscar la dirección de Dios, ¿sí? Con todo lo que se relaciona a nuestros hijos. No importa si tu hijo ya es papá o ya es grande, mayor de edad, tú no te canses de orar por tus hijos y de pedir la voluntad de Dios para tus hijos, ¿verdad? Entonces, en todo este tiempo que ella estuvo embarazada, ella desarrolló una profunda confianza en Dios y lo puso en el carrizal. Se dio cuenta que si Dios la había cuidado en todo su embarazo, he sabido de embarazos muy difíciles. Sin embargo, Dios la cuidó en todo su embarazo, Dios la cuidó en todos esos 3 meses, ¿verdad? Entonces, ella, pues, en ese tiempo desarrolló esa confianza en Dios. Ella le ha de haber dicho, Señor, pues yo ya no puedo hacer otra cosa y creo que lo mejor es ponerlo en esta canastilla. También nosotros muchas veces le decimos a Dios, Señor, yo ya no puedo hacer nada. Yo ya les enseñé tu palabra. Yo se los mostré con el ejemplo. Ahora tú eres el que vas a hacer lo que tú tienes que hacer, Señor. Y eso ha de haber dicho esta madre, ¿verdad? ¿Tú crees? A veces como padres tenemos que atravesar por momentos difíciles, ¿sí? Que a veces no queremos pasar. ¿Tú crees que ella quería poner a su hijo en el carrizal, en la canastilla? Tal vez ella estaba llorando con un llanto desgarrador, su corazón se le desgarraba, pero tuvo que ponerlo con mucho dolor, con mucha angustia. Ella hizo a un lado sus emociones. Yo creo que ella pensó, mejor me quedo con él, mejor lo dejo conmigo y que nos maten juntos. Pero ella hizo a un lado sus emociones y se dejó guiar por la guianza de Dios. Pensó, Él lo cuidó, Él lo ha cuidado, Él lo seguirá cuidando. Y cuando nosotros como padres, pues hacemos la parte, el cuidado de ellos en la crianza, nosotros podemos descansar en que Dios trabajará. Él lo hará para cumplir su plan en ellos. Porque quiero decirte que Dios lo que empieza, lo termina. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces nosotros, cuando tú ya tienes tu conciencia tranquila, que le demostraste con hechos, con el ejemplo, lo que le enseñaste, puedes descansar, porque dice la palabra de Dios que echemos toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la canastilla siguió su curso. Ella siguió su curso, pero ella tuvo que entregarlo a la hija de Faraón después de unos años. Los estudiosos de la Biblia dicen que fueron 5 años más los que estuvo Moisés con su madre. Quiero contarte que la primera infancia es de 0 a 5 años. Expertos lo dicen y ellos dicen y concuerdan con que el desarrollo y capacidad de una persona en su adultez depende del cuidado recibido durante los primeros 5 años de vida. Es por eso que esta etapa es la más importante de la vida. La niñez es la base del individuo y Dios no se equivocó. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aprovecha la etapa de su niñez, aprovéchala, no la desaproveches. Ella aprovechó ese corto tiempo. Cada segundo ella le enseñaba, le hablaba de las maravillas de Dios. Entonces, ella tuvo que devolverlo a la hija de Faraón. Esta mujer realmente fue una guerrera. Realmente esta mujer le hizo honor a su nombre, ¿verdad? ¿Te gustaría arrebatarle tus hijos al diablo? ¿Te gustaría ser como esta mujer valiente, guerrera, que no le importó que en medio de esta situación de muerte, ella se levantó porque estaba confiada en su Dios? Yo te invito a que tú lo hagas, que tú busques y enseñes a tus hijos a tomar las mejores decisiones. Y la mejor decisión es que ellos acepten a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Te invito a orar en este momento. Padre, te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza de esta valiente mujer, Señor. Queremos ser madres guerreras. Queremos ser madres que se levanten con tu poder, Señor, arrebatarle al enemigo, Señor, de las mismas garras del diablo, arrebatarle a nuestros hijos, Señor. Y declaramos que ellos son, Señor, para ti. Bendice a nuestros hijos, Padre. Esa es la mejor honra que pueden darnos, que ellos te sirvan, Padre, con todo su corazón, Señor. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.